Esta mañana el señor Gustavo Volpe. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda? Buen ¿Qué día. tal? Encantadísimo de poder estar en este prestigioso programa, Carlos, Víctor y Aníbal. Muchísimas gracias por venir. Entre tantas cosas que podemos preguntar o que podemos contar esta mañana, el señor Gustavo Volpe quiere ser presidente de la Unión Industrial Paraguaya, ¿verdad? Nuevamente. Nuevamente, sí, porque ya fue alguna vez. Sí, exactamente. Es cierto. Fui 2 periodos presidente, unos 6 años. Sí. Luego ya los estatutos no impiden volver a presentarse, y entonces ahí entró Eduardo Felipo y ahora pretendo nuevamente asumir el cargo de presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Estoy haciendo memoria, a ver un poquitito, allá por el 2000 más o menos, ¿estuvo al frente de la UIP o no? Sí, sí. ¿Verdad? Perdón, no, en el 2000 no, en el 2000... en el 2000 estaba otro presidente, pero yo era vicepresidente Vicepresidente, primero. era, sí, vicepresidente así primero. es, Sí, señor. Bueno, antes de entrar en lo que quiere Gustavo Volpe para la Unión Industrial Paraguaya, estaba leyendo una publicación, hoy se publica en los medios, un presupuesto inflado amenaza la estabilidad económica. Esa es una posición de la Unión Industrial Paraguaya hoy. Bueno, yo en este momento yo no estoy en la Junta, pero sí es una preocupación principal de los gremios empresariales el hecho de que un presupuesto inflado puede poner en riesgo la estabilidad económica del país. Y eso es uno de los elementos que está vendiendo el Paraguay a los que quieren venir justamente a invertir, ¿verdad? Entonces, eso es una fuerte preocupación, que los políticos, que el sector político maneje esto con una seriedad que impida que entremos en una montaña rusa de vuelta, con una inestabilidad económica que poco bien le hace al país y sobre todo al ciudadano común. Fíjese, Gustavo, que ni siquiera uno dice que sea injusto lo que se reclama o lo que se le pretende dar. Lo que pasa es que para que se pueda hacer o hacer responsablemente, tenés que tener los elementos para cumplir con lo que le prometes. Así porque mismo. a lo mejor esos reclamos que hacen diferentes sectores son muy justos. Pero si no tenés los elementos necesarios como para responder, ¿qué vas a hacer? Eso le puede traer tremendo perjuicio al país. Por supuesto. Y entraríamos en un círculo vicioso en el cual finalmente esos sectores que pretenden mejorar sus ingresos y su situación van a empeorar, porque esa es la paradoja de este tema, ¿verdad? Es bastante complicado. Por lo tanto, nosotros pedimos seriedad a la gente que maneja este tema y que por fin se apruebe un presupuesto correspondiente en base a los ingresos. Desde el punto de vista del sector empresarial o desde un sector o desde el empresario Gustavo Volpe, ¿cómo ha venido viendo todo esto que vivimos en los últimos años? Porque evidentemente como todo gobierno o como cada gobierno tiene su pro y su contra, pero a ustedes desde el sector empresarial o ustedes desde ese sector, ¿cómo califican? Bueno, hay que tener en cuenta que nuestro país gozó de una estabilidad económica que le permitió un crecimiento sostenido. Pero hay que tener en cuenta que también eso se debió fundamentalmente al fuerte viento de cola que tuvimos, y que justamente las autoridades económicas supieron manejar eso en beneficio para el país. Inclusive le dio tanta fortaleza al Paraguay, a la economía paraguaya, que a pesar de que sus dos grandes vecinos, socios en el Mercosur, han pasado por momentos muy críticos, el Paraguay siguió creciendo, ¿verdad? Y eso es lo que le llama la atención hoy al mundo, y bueno, eso es lo que hay que aprovechar. Normalmente cuando empiezan el tercero o cuarto año de un gobierno, se empieza a priorizar los temas políticos, y es ahí donde entramos en un clima que no es muy beneficioso, porque ocurren una serie de cosas, ocurren temas muy extremos que hacen que, por ejemplo, para castigarle al presidente de turno, en el Congreso se aprueban cosas que no son saludables para el país. O no se aprueban cosas que pueden ser saludables a lo mejor, ¿verdad? Entonces eso genera lamentablemente un clima
que no es el que tiene que ser para un país como el Paraguay, que necesita de todo el apoyo de todos sus ciudadanos, sobre todo de las autoridades, para seguir adelante. Hay ciertas obras y ciertas cosas que se tienen que hacer en nuestro país que son impostergables y que normalmente por el tema político muchas veces se detienen o no se hacen. Entonces es muy complicado. Bueno, y la Unión Industrial Paraguaya siempre tiene posiciones, uno puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo. ¿Y qué busca Gustavo Volpe al volver o al pretender volver a la UIP? Bueno, justamente eso, ¿verdad? Nosotros estuvimos 6 años fuera de la Junta Ejecutiva. Y como yo siempre digo, me tomé unas vacaciones laborales porque me fui a trabajar a la empresa, ¿verdad? Me metí de lleno y bueno, felizmente todos los proyectos que nos impusimos salieron y eso me permite hoy tener la tranquilidad de poder hacer esto que tanto me gusta. Yo soy un gremialista, un empresarial que llevo eso en la sangre y que obviamente eso es una vocación de servicio también, porque lo que nosotros pretendemos es mejorar nuestro país, mejorar el sector industrial y mejorar a las empresas industriales. Por lo tanto, el título de nuestro movimiento es Industrial como Voz, ¿verdad? Y nuestro lema es justamente la fuerza de una visión con experiencia. O sea, volcar toda esa experiencia lograda luego de 32 años de haber estado en los gremios empresariales, porque 32 años de mi vida yo le dediqué, he ocupado cargos importantes como presidente de FEPRINCO, fui presidente de la Cámara del Plástico y finalmente presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Entonces lo que yo pretendo es justamente volcar toda esa experiencia para tratar de seguir colaborando con fortalecer aún más la institución y sobre todo a todos los industriales del país. Obviamente eso conlleva una estructuración de lo que queremos hacer en esta vuelta con mi presidencia. Y nosotros creemos que la institución tiene que ser fuerte en política gremial. Tiene que tener la representatividad suficiente, tiene que tener, digamos, no solamente plagueos, sino propuestas de solución y obviamente también poder comunicar todo lo que se está haciendo. ¿Y eso para qué? Para poder influir en las autoridades, porque si uno no tiene el peso específico, si no tiene estos 3 elementos, es bastante difícil que se pueda influir, sobre todo de repente en momentos justamente como este, en momentos políticos, ¿verdad? Nosotros pensamos que debemos volver a tener un centro de estudios económicos en donde podamos tener la visión de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que está ocurriendo en nuestra región, en nuestro país y en nuestras empresas, ¿verdad? Es muy, muy importante esto, ya que debemos basar nuestras propuestas justamente con un sostén técnico que nos permita, cuando opinamos, estamos opinando en base a realidades. A realidades. Y con argumentos. Exacto. Ahora, don Gustavo, hay una cuestión que se destaca siempre, que es el orden financiero de Paraguay. Usted mencionó recién que independientemente de la crisis en el Brasil o en la Argentina, que a propósito aparentemente van a ir recuperándose con el correr de los tiempos, Paraguay mantuvo desde hace varios años ese orden financiero y lo ideal sería, independientemente de que la gente te diga, no, pero falta más, no llega a todos, el orden financiero es muy necesario y es realmente como para destacar. Una cuestión que tiene que ver con una consulta, digo, tiene que ver con lo que pasa con el Viceministerio de Tributación. Se discute hoy si hay que premiar o no a los funcionarios de tributación. ¿Qué opinión tiene a propósito desde el sector empresarial ante una cuestión como esta? Me encanta esa pregunta, Carlos, porque yo participé activamente en la confección de la Ley 2421, en donde realmente se modificó nuestro sistema tributario y con mucho éxito, sobre todo con mucho éxito, porque nosotros hemos sostenido siempre de que el impuesto a la renta de las empresas era muy elevado para un país con tanta informalidad. Entonces eso hacía de que los empresarios, entre comillas,
traten de eludir y traten de evadir impuestos como el IVA y obviamente el impuesto a la renta. Entonces eran operaciones totalmente negras, fuera del circuito. Entonces en ese momento se creó, se hizo esa ley que nosotros veníamos insistiendo mucho antes. Y en el gobierno de González Macri nosotros ya pretendimos hacer esta ley que tenía los mismos principios y se llamaba la Ley de Transición Económica. Por lo tanto había que corregir las cosas que estaban mal. Y la reducción del impuesto a la renta de las empresas provocó que repercuta en otro impuesto que es muy importante, que es el IVA, porque ya la gente no se asustaba de tener que pagar casi un tercio de lo que ganaba en materia de rentas. Entonces, lo que se previó era justamente bajar ese impuesto, formalizar de paso la economía, formalizar más, aún queda mucho por hacer, y a su vez se vio las cuestiones que eran importantes para que justamente esto se cumpla. Y normalmente antes, y hay que reconocer eso, las empresas eran visitadas por la conjunta, por ejemplo, que eran todas las instituciones en materia tributaria que venían a investigar los papeles. Y normalmente, en vez de que eso sirva de recaudación, era para la recaudación privada, porque esta gente se iba y transaba con el contribuyente. Eso es una realidad que justamente analizando se había visto de que había que buscar un elemento que impida que eso se haga. Y justamente por eso se puso altas multas y que los funcionarios no tengan que recurrir a las coimas y a las transadas para obtener mayores ingresos. Entonces, por eso se puso esas multas y la participación de esas multas del 50%, eso en un momento se hizo y fue realmente muy importante, porque entonces se fue formalizando también la Secretaría de Estado de Tributación por ese mecanismo, ya que, como dije antes, el escenario anterior era peor, ¿verdad? Claro, entonces, porque la tentación provocaba que la gente negocie a su manera. Claro. Sin embargo, lo que se pretende con esto es darle la garantía al funcionario. Haces tu trabajo como corresponde y acá tenés tu premio. Así mismo es. O sea, que usted está de acuerdo con... Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Probablemente donde no esté de acuerdo ya hoy en día con el nuevo escenario sean en los porcentajes. Resulta que se vuelven un poco arbitrarios cuando analizan las infracciones y siempre tratan de que sea la máxima, que tiene 300% de multa. Entonces normalmente, como son juez y parte, califican siempre de defraudación. Por lo máximo. Por lo máximo. Entonces normalmente es 300%. Y ahí viene el problema. Como ellos son los dueños y como ellos son los que se van a beneficiar, siempre llevan a la máxima facturación en términos de empresa. Y ahí vuelve la sinvergüencía que en un principio se intentó combatir, dándole esa oportunidad de acceder a un premio, pero siguen recurriendo a lo mismo. Exacto. ¿Y cómo se soluciona eso? Y bueno, yo pienso que el escenario de hoy en día es diferente y realmente habría que buscar un mecanismo por el cual de repente 300% también es una multa. Una fiscalización externa. Muy elevada. Una fiscalización externa. Bueno, para eso también se buscó el tema de las auditorías privadas, ¿verdad? Que hoy en día también la Subsecretaría de Tributación ha filtrado muchísimo eso, porque también se notó de que de repente compañías auditoras tenían, digamos, cierta flexibilidad con sus clientes, ¿verdad? Pero fundamentalmente yo creo que habría que regular ese tema y también otra de las cuestiones que podrían mejorar muchísimo, que ellos no sean juez y parte. Claro. Que otra institución sea la que determine si es defraudación. Y de acuerdo a eso califique si corresponde o no corresponde. Una cuestión, el IRAGRO, muchos dicen que es suficiente como para con este tema y no implementar el impuesto a la soja. ¿Y usted qué opina a propósito? Bueno, yo opino de que si nosotros queremos exportar, no tenemos que cargarle impuestos. Cualquier país que quiera exportar, que quiera privilegiar a la exportación,
no debe aplicarle impuestos directos a la exportación, sí impuestos sobre las utilidades. Y que se vea un mecanismo por el cual también ellos tributen como corresponde, como pagamos cualquier industrial o comerciante en este país. Si alguien dice que hay que aumentar el IVA, por ejemplo, a 13%, ¿usted qué dice? Y yo creo que eso finalmente, nosotros sabemos que la percusión del IVA es un impuesto que le castiga a los más débiles siempre. Entonces hay que analizar bien eso, porque hay mucha gente que tiene una situación económica bastante complicada, y aumentarle también a ellos sus gastos, sus costos, digamos. Don Gustavo, ¿cuándo son las elecciones de la OIP? Primariamente se piensa que va a ser en los primeros días de marzo. Ajá. Pero hay otra idea de llevar hasta abril, ¿verdad? Ya que tenemos que tener en cuenta que la Unión Industrial Paraguaya ha logrado esta maravilla que es la Universidad Paraguayo-Alemana, y justamente los primeros egresados tienen que recibirse y tienen que recibir su título. Entonces, obviamente, para el presidente que impulsó, que fue el motor fundamental para que esto sea una realidad, es justamente Eduardo Felipo, y de adelantarse esas elecciones, entonces ya Eduardo Felipo no sería el presidente de la Unión Industrial Paraguaya el que entregue esos títulos. Y ahí hay una discusión interna, y hay realmente un tema que sería muy injusto no premiarle a la persona que impulsó y que hizo que esta maravillosa realidad hoy se pueda beneficiar a nuestro país. Imagínense lo que es es la primera universidad alemana fuera de Alemania. Y aparte de eso, tiene doble escolaridad, en donde los alumnos de los últimos años van a Alemania a estudiar, y sentado como cualquier alemán, aprenden el idioma y después hacen pasantía en las mejores industrias de Alemania, en las mejores empresas de Alemania. Y todo ese conocimiento, eso van a traer al país para volcar justamente para darle competitividad a la industria nacional. Gustavo Volpe, gracias por venir a compartir con nosotros esta mañana. Muy gentil, muy amable. Vamos a seguir hablando. Por supuesto. Muy amable. A las órdenes. Gracias. Muchas gracias. Gustavo Volpe, empresario, quiere volver a ser presidente de la Unión Industrial Paraguaya y está en la lupa con nosotros esta mañana.